Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Mora Quintero y hoy voy a hablar acerca de cómo llenar una solicitud de cambio. Bien, ¿qué es una solicitud de cambio? Es un proceso formal con el cual se gestionan los cambios que se dan en la empresa. Aquí se solicitan, se analizan y se implementan. Es importante que se usen formatos de manera formal, ya que de esta manera los cambios se pueden analizar de forma consistente y de forma controlada. Existen tres puntos que se deben de tomar en cuenta para poder realizar la solicitud de cambio. El primero es análisis del problema y especificación del cambio. Este dice que cualquier persona involucrada en el proyecto puede proponer un cambio a un requerimiento, siempre y cuando lo justifique. Para ello debe llenar una solicitud de cambio. Esta información será estudiada para un posterior análisis de factibilidad. El segundo es análisis del cambio y cálculo de costos. Este dice que la solicitud de cambio se analiza por el ingeniero de requerimientos y las personas que posiblemente se vean afectadas. En este paso se realiza un rastreo de los requerimientos relacionados, se analizan los posibles impactos directos o indirectos y se hace un cálculo del costo de hacer las modificaciones. Con este análisis se determina si es posible implementar el cambio o si se requerirá de un proceso de negociaciones. El tercero y el último es la implementación del cambio. Aquí es cuando los cambios son factibles, se realizan los ajustes a la documentación y se aplica a las etapas del desarrollo que se vean impactadas. Bien, por último, vamos a ver el formato de la solicitud de cambio. Podemos ver que al inicio nos pide el ID de la solicitud, después nos muestra una serie de cosas que debe de llenar el solicitante. Por ejemplo, la fecha de la solicitud, el tipo de cambio. Aquí se va a poner si el cambio es un requerimiento existente, si es un nuevo requerimiento o si este cambio va a servir para eliminar un requerimiento que ya existe. También nos muestra el apartado de solicitante. Aquí se debe de poner el nombre del solicitante. El apartado de área, que es el área funcional a la que pertenece el solicitante. Abajo nos pone el ID de requerimiento. Este es un simple identificador. Si el cambio no está relacionado a un requerimiento existente, se debe de colocar N-A. Después viene la descripción del requerimiento. Esta es la descripción original del requerimiento. Si el cambio no está relacionado a un requerimiento existente, se coloca N-A. Después es la descripción del cambio. Aquí se debe describir el cambio en términos de cómo debería ser redactado el requerimiento. Después viene la justificación del cambio. Aquí se deben expresar los beneficios del cambio. Los impactos detectados. Aquí se deben determinar posibles impactos, tanto directos como indirectos, a otros requerimientos o a la operación de otras áreas. Después viene la resolución de la solicitud. Abajo viene una sección que debe de llenar el comité evaluador, como la fecha de resolución, el estatus, en donde se debe indicar el estatus de cambio, si es aprobado o rechazado, transferido o en negociación. También viene el apartado comité evaluador. Aquí se deben indicar las personas que evaluaron el cambio, el nombre y el área a la que pertenecen. También viene el apartado de comentarios de la resolución. Esta es una descripción del análisis realizado. Abajo viene la sección de costos. Aquí se deben expresar los costos en términos monetarios o en tiempo. Abajo hay dos secciones. Aprobado por, que aquí se debe de poner la persona que aprueba el cambio y los costos que genere. Y en firma, pues es incluir la firma del que aprueba.